Mañana es tarde tiene un segmento durante cada día viernes donde la convocamos a la licenciada Rocío Linke para tratar temas vinculados a nuestro día a día y hoy a la adolescencia. Rocío, ¿cómo estás? Buen día, bienvenida. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, José, Daya? Bien, muy bien, muy bien. Bueno. ¿Vos cómo estás? ¿Pudiste llegar bien, muy tranquila? Bien. Sí, con la lluvia. No me para la lluvia. Esa es la actitud, me encanta. Así que bueno. Sin frenos. Bueno, un día en el que vamos a analizar una realidad que está muy presente entre nosotros que tiene que ver con la inteligencia artificial y que el mayor estandarte o quien lo representa es el ChatGPT, para que un papá, una mamá, los abuelos puedan entender de qué estamos hablando. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Qué es el ChatGPT? Bueno, cuando hablamos de ChatGPT, que vos decís, es una de las maneras de la inteligencia artificial que le suelen llamar chatbot, ¿sí? Que es un programa en el cual, es habitual el uso común en las personas, ¿sí? Hoy en día, sobre todo, y con este aumento de la inteligencia artificial, que se lo usa como una simulación de conversación humana, ¿sí? O sea, tiene varios usos. Acá lo que a mí me interesa resaltar es el uso para la salud mental que se le da, ¿sí? Hoy en día en la actualidad. Y los riesgos que esto conlleva, ¿sí? Claro. Esto que es un fenómeno en la actualidad porque, como bien destacás, hay muchos chicos, sobre todo, que tienen este diálogo que no es un diálogo humano, es un diálogo ficticio, es un diálogo virtual, pero que lo dan como una verdad hecha. En este ida y vuelta. Exactamente. Sí, bueno, a ver, una de las cuestiones que sucede y la diferencia que hay con la terapia psicológica, porque hoy en día los usos tanto de las personas como de los adolescentes es como tener el ChatGPT como un confidente o un psicólogo, un terapeuta, ¿sí? Lo usan como una terapia o como un acompañamiento, generalmente, ¿sí? En donde, pueden contarles sus conflictos, sus vínculos, sus angustias, ¿sí? Todo le comparten al ChatGPT, ¿sí? Y cuando hablamos de adolescentes, estamos hablando de que, esto lleva riesgos, ¿sí? En los adolescentes. Porque, no estamos hablando solo del avance tecnológico, sino que estamos hablando de cuestiones en las subjetividades, o sea, repercute en la subjetividad del adolescente y en los lazos sociales, sobre todo, ¿sí? Sí. Una de las cuestiones que sucede con el chat GPT es que se cierra en una respuesta que es universal y que tiene que ver con las estadísticas, ¿no? A diferencia del psicólogo que, trata de buscar como una respuesta, claro, un vínculo terapéutico, una respuesta particular de cada uno de los sujetos, ¿sí? Que además tiene una personalización y un contacto directo con la realidad de ese paciente. Exactamente, sí, a ver, cuando hablamos, por ejemplo, de estos riesgos que corre el adolescente, justamente uno de los riesgos es el aislamiento social, ¿sí? En el sentido de que hace que haya una dependencia emocional, porque no nos olvidemos que el ChatGPT también uno de los beneficios que tiene es la inmediatez. Sí. Esto de, lo rápido, tengo respuestas al toque, digo... Inmediata, claro, las inmediatas, 24 horas. Exactamente, 24/7, ¿sí? Entonces muchas veces genera esta dependencia en los adolescentes que hace que el adolescente se crea un pequeño espacio, digamos, virtual, en donde empieza a desplazar, empieza a relacionarse solo con los algoritmos, ¿no? Que tiene esta plataforma y que, hace que el adolescente recurra a esta y no a los lazos sociales. Exacto. ¿Sí? Hablemos, Rocío, si te parece, de los pros y los contras de cada una de las realidades, del tratamiento psicológico tradicional y de utilizar al ChatGPT como un psicólogo. Bueno, a ver, una de las principales diferencias que hay es esto de lo humano, ¿no? Esto de que el ChatGPT muchas veces simula cierta empatía, cierta cercanía, por eso las personas se sienten cercanas en este sentido, porque está diseñado para eso, ¿no? Para que se genere esa cercanía con la persona, ¿sí? Pero en realidad es una simulación, ¿sí? En donde hay respuestas, como decía, estadísticas, universales, que tienen que ver con cierto rango, es algo universal, al contrario de lo que sucede en la terapia psicológica, que uno va armando una respuesta. A veces
también las personas suelen ir con un determinado problema a la consulta y luego se va enganchando con otras cuestiones de que eso hace que se forme un historial clínico de esa persona. ¿Sí? Entonces, bueno, muchas veces las personas eligen esta plataforma debido a que no se quieren enfrentar con la, a veces dificultad, digo, de enfrentarse con un otro hoy en día, que sucede con el psicólogo, ¿sí? Hay mucho estigma también con eso, y teniendo en cuenta que en la terapia psicológica es un proceso en donde, digo, hay que tener pausas, se tienen en cuenta los silencios, se trabaja con los actos fallidos, digo, se escucha lo que no se dice, se ven el lenguaje corporal. Se interpreta todo. Exacto, y todas esas cuestiones no lo puede realizar la inteligencia artificial, en este caso el ChatGPT, que es uno de los más famosos, ¿sí? Claro. Otra de las cuestiones es el tema de la confidencialidad. ¿Qué sucede con esto? Estas plataformas no se sabe qué es lo que se hace con esa información que la persona le confiesa al ChatGPT, porque no sabemos qué hay detrás de las intenciones de estas empresas tecnológicas, ¿no? Uh-huh. Al contrario, lo que sucede en la terapia psicológica, que hay un marco legal de confidencialidad, en donde hay un secreto profesional y donde, bueno, están marcados justamente a través de la ética, ¿no? Esta cuestión. Entonces es sumamente confidencial. Al contrario de lo que sucede, que muchas también investigaciones dan a luz a esto de que se juega como la privacidad y porque no se sabe si en realidad queda ahí o se utilizan esos datos. Claro. Digo, poniéndolo en pregunta, se utilizan esos datos para otra cosa en cuanto a la tecnología, ¿no? Exacto. Porque hoy en día la tecnología hace que se borre un poco esta cuestión de la privacidad, justamente. Sí. El profesional humano también lo que tiene es que te va llevando, te va guiando, y por ahí con la tecnología vos sorteás alguna valla donde te sentís incómodo o no querés encarar algún inconveniente y le das al ChatGPT, no, bueno, vamos por acá. Y no sirve, porque en realidad justamente está el profesional ese para guiarte y llegar a un punto determinado donde el tratamiento psicológico te sirva a vos. Exactamente, y más que nada porque, digo, estas respuestas no tienen que ver con el contexto a veces emocional y social, relacional que tiene esa persona, ¿sí? A ver, no tiene como este contexto, todo este historial, que sí lo tiene el profesional de salud mental. Exacto. ¿Sí? Y muchas veces también, porque, a ver, tengamos en cuenta que este es un fenómeno que va en auge, ¿sí? Va en aumento. Va en auge justamente, ¿por qué? Porque las personas eligen confesarle todas estas cuestiones, conflictos y demás al chat, porque a veces un tratamiento privado es muy costoso y les cuesta pagar el tratamiento. A veces también hay falta de profesionales en cuanto a atención primaria en salud, ¿sí? O a veces también hay dificultades en cuanto a encontrar algún tipo de respuesta ante ciertos problemas que pueden tener las personas en el día a día, buscar herramientas. Entonces se recurre al chat GPT. Por eso esto va en aumento, ¿no? Claro. Pero el profesional también brindó, sobre todo en pandemia, la posibilidad de la videollamada. Exactamente. No establecer el contacto directo o un audio, únicamente que vos estés en un ámbito tranquilo, en una habitación. Muchas familias, y esto es lo que pasaba en pandemia, que no tenían la posibilidad de trasladarse a algún lado, pero ibas a una habitación y podías dialogar con el profesional y podías igual realizar tu consulta. Y creo que muchos se habituaron a este rol que, a ver, mantiene la parte del profesional, del humano, exacto, pero sin la necesidad de la interacción personal, que por ahí a muchos les cuesta. Exactamente, sí, a ver, hoy en día, bueno, con esto del avance de la tecnología, si vemos el lado positivo, bueno, tenemos esto de las videollamadas o las diferentes plataformas Zoom, Google Meets, que nos permite, bueno, tener nuestras sesiones con el psicólogo, pero que en este caso el ChatGPT, tengamos en cuenta que estamos hablando con algoritmos, ¿sí? Claro. Con una inteligencia artificial en donde simula, por eso digo, simula cierta cercanía, pero en realidad no tiene que ver con eso, sino que a veces hasta si le vemos el lado beneficioso de esto, puede llegar a ser una herramienta que complemente la terapia en ese caso. Pero en temas de salud mental es muy complicado, digo, porque conlleva riesgos, por ejemplo, en cuanto a comportamientos peligrosos, por ejemplo, en adolescentes. Bueno. Sucede esto de que a veces se valida
alguna consulta de un adolescente respecto a autolesiones, problemas alimenticios, trastornos de la alimentación, ideas suicidas, ¿sí? Lo que hace esto es validar eso y hasta a veces sugiere cuestiones respecto a eso, ¿sí? Entonces eso es lo peligroso acá. Y es lo que hay que tener en cuenta a la hora de usar este ChatGPT. Y sobre todo, bueno, los papás también, a ver, hoy en día creo que ahora una de las últimas actualizaciones se implementó el control parental, ¿sí? Que en donde el papá puede empezar a seguir qué es lo que... Cosa que está perfecto. Está buenísimo para, claro, hacer un seguimiento de qué es lo que va pasando con ese adolescente, ¿sí? Sí, además creo que le podés brindar una personalidad también al ChatGPT, si querés profesional, si querés más conservador, más armónico. Exactamente. Un rol paterno, y ahí materno. tenemos otro de los riesgos, que es muchas veces la versión aduladora del ChatGPT, ¿sí? Que te diga lo que vos quieras escuchar. Exactamente, dice lo que uno quiere escuchar y a veces hasta es complaciente, ¿sí? Que eso puede calmar en el momento, pero a un futuro, digo, a ver, es necesario un proceso, ¿sí? Por eso, bueno, es necesario, bueno, tener en cuenta justamente estos riesgos y a partir de eso, bueno, digo, tratar de... más allá del uso del ChatGPT, darle como un uso más de herramienta que de psicólogo, por ejemplo, terapeuta. Exacto. Sí, como una herramienta que sea algo complementario, o a veces hasta personas que, bueno, se les dificulta esto o tienen cierto estigma con el psicólogo, lo puedan usar hasta cierto punto, siempre y cuando teniendo en cuenta que, por eso hablamos de qué es lo que es esta plataforma. Sí. Quiero hacer hincapié también, Rocío, si te parecen, dentro de los peligros. Hablamos de adolescentes, es decir, que carecen, adolecen, están en construcción de una personalidad y lo que le pueda contestar el ChatGPT puede ser definitivo. Exacto, es tomado como una respuesta verdadera, la verdad. ¿Sí? A diferencia del psicólogo, que muchas veces el psicólogo lo que trata de hacer es escuchar, acompañar y abrir preguntas. El psicólogo no se pone en una posición de saber, sino que se pone en una posición de tratar de abrir preguntas y que se pueda ahí armar su propia singularidad, en este caso en el adolescente. ¿Sí? En cambio, lo que pasa con el ChatGPT es que ya da una respuesta que ya está, digo, universalizada, como predeterminada. Dije hoy. Predeterminada, exactamente. No es una construcción en este caso, de la persona, sino que es algo que se lo da ya realizado, sin que uno tenga que construirlo. ¿Sí? Entonces, no hay una historia clínica. Exacto. Y como decíamos, vos cerrás la valla donde no te interesa o no te hace ruido por dónde ir. ¿Qué consejo vos le darías a un papá, a una mamá que ve que el hijo está en contacto con la inteligencia artificial y que puede existir este peligro del que estamos hablando? Bueno, primero esto que decía el control parental es muy importante, ¿sí? Y segundo, tratar de no reemplazar en temas de salud mental, ¿sí? Como hablamos de depresión, angustia, ideas suicidas, trastornos alimenticios y demás, que son muy comunes hoy en los adolescentes, tratar de no sustituir el psicólogo o el tratamiento psicoterapéutico con el ChatGPT, ¿sí? Bien. Que es más recomendable o es fundamental, digo, que asistan a sectores de salud mental, en donde haya una atención, digo, atención a emergencias, por ahí emergencia en el sentido de si el adolescente tiene alguna crisis, o algún profesional que esté llevando a cabo el proceso, ¿sí? Pero que nunca, o sea, a ver acá, si hay algo importante es que el ChatGPT, como la inteligencia artificial, nunca va a reemplazar lo humano, ¿sí? Bien. Nunca va a reemplazar un abrazo, nunca va a reemplazar un silencio, porque los psicólogos trabajamos mucho con el silencio también, ¿sí? Con los actos fallidos. Nunca va a reemplazar la mirada del otro, el vínculo que se forma, el vínculo terapéutico, ¿sí? Nunca va a reemplazar lo humano. Sí, que eso es lo más importante. Y además tener en cuenta que pasa como con cualquier otro profesional de la salud, si no generaste empatía tal vez con algún profesional,
no descartes el análisis. Exacto. Podés seguir probando porque es parte del proceso. Muchas veces vas, no sé, a un médico general o un médico clínico, decís, no, la verdad que no le tuve confianza, voy a una segunda opinión. Bueno, lo mismo en este caso que pase y no recurrir a la tecnología inmediatamente porque decir, no me sirvió, no me ayudó. Bueno, puede darse que no haya la empatía necesaria, pero no por eso descartar el análisis. Rocío, ¿dónde te puede contactar la gente? Bueno, está mi Instagram, que siempre, bueno, lo pasan por pantalla, bueno, tiene mi número de celular, cualquier cosa, estoy abierta, bueno, también como les digo siempre a la gente, bien, a que pueda, hay muchas problemáticas hoy en día en cuanto a la adolescencia, si tienen dudas sobre eso, si quieren que toquemos algún tema en la radio, bueno, se pueden contactar también con la radio, ¿por qué no? Y bueno, dejar su opinión, ¿sí? Espectacular. Rocío, muchísimas gracias por tu visita como casa. Gracias a ustedes, chicos. Gran fin de